Bueno, hermanos, hoy yo quiero compartir algo que he titulado Durmiendo de la tristeza. Durmiendo de la tristeza. Eh, bueno, puede que esto sea idea mía, o puede que tú también lo hayas visto. Puede que sea una apreciación personal, pero yo creo que está pasando. A mí me da la impresión de que estamos viviendo un tiempo donde hay demasiada tristeza, hay mucha desesperanza, mucho pesimismo, mucho desánimo. Y a mí me pasa que yo trato de ver las actitudes de las personas con las que yo me rodeo en el trabajo o de los clientes y esos que vienen y intento ver cómo se expresan, qué dicen, qué palabra, su tono de voz, todo eso. Y todo lo que veo, o la mayoría de las veces, es casi siempre tristeza, casi siempre pesimismo, desesperanza, porque llevamos un tren de cosas que vienen ocurriendo que nos está llevando un poco a eso, ¿no? Y de la misma manera, yo intento analizarme a mí mismo cuando tengo que hablar con alguien o cuando tengo que hablar con algunas personas en algún círculo ahí en mi trabajo. Y, y cuando estoy hablando con estas personas, yo noto que si hay un espíritu pesimista, si hay un espíritu negativo, si hay algo así feo, yo me contagio de eso, ¿no? Es como contagioso. Y bajo mi tono de voz y empiezo a hablar también en el mismo tono derrotista y pesimista, ¿no? Y yo lucho por ser una persona optimista, ¿no? Pero cuando yo me rodeo de ese tipo de personas que tienen ese discurso, a mí se me pega eso, no sé si a ti también te pasa, ¿no? Te tienden un poco a arrastrar a esa tónica, ¿no? Y hay veces que el discurso está tan pesimista y tan terrible que yo digo para mis adentros, pues voy a ser optimista, voy a hablar y voy a decir todo lo contrario, voy a ir contracorriente, pero a veces incluso me siento como si estuviese contando chistes en un funeral, ¿no? O sea, como tan fuera de lugar, o sea, todo el mundo está en esa tónica y vengo yo a ser el optimista aquí, como que desentono, porque nos estamos rodeando de ese espíritu triste, pesimista, lleno de ansiedad, lleno de tristeza, ¿no? Y a veces cuando veo a alguien hablando de esa manera, me detengo a pensar que en sus palabras, en las palabras que dice, e incluso hay veces que cuando yo escucho hablando a alguien hablando de manera optimista, mira, viene una persona hablando de manera optimista y yo me pongo a analizar su discurso y realmente, más que optimismo, hoy en día el optimismo se está convirtiendo incluso en resignación. Cuando una persona habla, yo la escucho y pareciera que estuviese hablando de manera optimista, realmente está hablando de manera resignada, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado diciendo, bueno, esperemos que en 4 o 5 años toda esta situación de la pandemia haya pasado y tal, y hay que ser optimista y tal, y qué sé yo, pero realmente yo creo que hemos como bajado el listón del optimismo y lo hemos puesto a nivel de la resignación, ¿no? Bueno, vamos a resignarnos, ¿qué es lo que hay? El virus este ya vino y se quedó y todos los días vamos a tener que vacunarnos anualmente y tal, tantas cosas, ¿no? De lo que dice la gente, ¿no? Y, y yo creo que es un poquito el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Incluso nosotros como creyentes dentro de la iglesia solemos también contagiarnos de este pesimismo y de este sentir tan triste, ¿no? Y de esta pesadez, ¿no? Y entre los mismos creyentes hablamos y decimos, bueno, nos queda la esperanza de que cuando un día estemos en la presencia del Señor, pues ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ¿no? Y es lo contrario, la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza o debería ser nuestra fuerza, ¿no? Y al contrario, muchas veces incluso en nuestras iglesias se nos ve con caras largas y se nos ve triste y tenemos un poquito ese mensaje que nos contagia al mundo de tristeza, ¿no? Y bueno, alguien puede decir, bueno, pero es que en realidad el panorama es sombrío, ¿no? O sea, todavía estamos en plena pandemia, vamos por la cuarta ola, quién sabe cuántas olas nos faltan, ¿no? En un tiempo comenzaremos a sufrir los coletazos
económico, de la destrucción de empleo, porque se ha destruido mucho empleo, la economía se ha deteriorado, tenemos una degradación moral impresionante y todo eso va a repercutir en el futuro. Y si le sumamos las circunstancias personales de cada quien, pues es como la guinda, ¿no? Del pastel, ¿no? Y es verdad, alguien podría decir, pues bueno, no podemos aislarnos de la realidad. La realidad es la que es. Si la cosa está mal, pues está mal. Tenemos que ser realistas, ¿no? Y incluso se suele desarrollar, no sé si tú lo has visto esto, pero se suele desarrollar cierta antipatía hacia las personas que aún atravesando circunstancias difíciles, aún teniendo problemas y aún sabiendo que están en medio de circunstancias duras, suelen ser optimistas. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú eres una persona que sabes que se la está pasando mal, pero es optimista y dice, yo voy para adelante y no importa lo que, si la vida me da limones, yo hago limonada o lo que sea. Incluso suelen transmitir, no, yo no sé si a ti te pasa, pero cierta antipatía a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque decimos, pues esta persona no es coherente con su vida, ¿no? Esta persona debería estar triste, debería estar llorando, debería estar apesadumbrada, pero no, está contenta aquí. Quizás incluso es hipócrita o quizás está fingiendo para hacer ver que está muy contento, pero en realidad tendría que estar triste y tal. No se suelen ver, ¿no? Con buenos ojos eso. Hace un tiempo, hace unos años, eh, en Venezuela, eh, ocurrió que se levantó un líder opositor del régimen, ¿no? Y comenzó a hacer cosas, ¿no? Y la gente, fue como un rayo de esperanza para las personas, ¿no? La gente puso las esperanzas en él y dijo, bueno, capaz que se acaba todo esto, todo este problema, ¿no? Y recuerdo que su lema, los que son venezolanos aquí probablemente lo hayan escuchado, su lema era, o es, no sé, vamos bien, ¿no? Entonces él decía eso todo el tiempo, vamos bien, vamos bien. Bueno, han pasado, qué sé yo, 2, 3 años y todavía vamos bien. Entonces, ahora mismo esa frase es cachondeo. Es un cachondeo porque todo ha ido a peor. Y seguir diciendo vamos bien, pues prácticamente lo cogen de broma y de cachondeo, ¿no? Porque no ha ido bien, porque la realidad es la que es. Nos queda esa sensación de que si somos muy optimistas, estamos como divorciados de la realidad, o sea, simplemente como que no somos coherentes con lo que está pasando, ¿no? Y si la situación no pinta bien, pues no pinta bien, ¿no? Pero la situación seguirá siendo lo que es a pesar de nosotros, queridos hermanos, ¿no? Nosotros no podemos controlar la realidad, pero la realidad es la que es, pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud hacia la realidad. Y eso no cambia la realidad, pero cambia nuestra percepción hacia la realidad y cambia nuestra realidad interna. Vamos a leer en Lucas capítulo 22 a partir del versículos 39 al 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 39 al 46. Es un episodio muy conocido. Es cuando Jesús ora en el Getsemaní y lo encontramos en Lucas, en Mateo y en Marcos, pero vamos a centrarnos en la parte, en el relato o en la versión que nos da el, el evangelista Lucas. Y dice en el versículo 39, y saliendo, aquí está hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Este episodio es más que conocido. Jesús estaba a punto de ser entregado para sufrir y el Mesías tenía su propia tristeza, su propia agonía personal. Lo mostró allí y lo acabamos de leer, ¿no? Incluso tuvo que venir un ángel y sudaba incluso hasta gotas como de sangre, dice la palabra. Pero los discípulos tenían su propia tristeza, su propia agonía personal. Eh, Me quiero centrar en la parte última del versículo 45, donde dice que Jesús les halló dormidos a causa de la tristeza. Y siempre me ha llamado la atención esa frase. ¿Cómo se queda alguien dormido a causa de la tristeza, no? Yo que soy un bicho raro, yo me quedo dormido de todo, de la alegría, del hambre, de la tristeza, me puedo quedar dormido de todo, pero porque soy raro. Pero normalmente la gente se queda dormido del cansancio, ¿no? Del agotamiento, pero esta gente se quedó dormida a causa de la tristeza, ¿no? Y es un poquito raro, pero sin embargo, si analizamos las circunstancias, en realidad sí que tiene mucho sentido esa frase. Tenemos unos hombres que lo habían dejado todo por invertir en el reino, por seguir a su maestro, por seguir al Mesías, ¿no? Recordamos que el Mesías tendría un reino que iba a ser eterno. Eso es lo que dice Isaías, ¿no? Que su reino no tendrá fin. Y ellos habían dejado trabajos, habían dejado amigos, habían dejado familia, habían puesto en duda su reputación, su cultura, su religión, su seguridad, porque ahora ellos eh, iban con mucha gente y su seguridad estaba más o menos garantizada, pero en cuanto esa gente se dispersara, iban a comenzar a sufrir en sus carnes la falta de seguridad. De hecho, ocurrió con la persecución de la iglesia. Y su líder les había dicho que pronto tenía que padecer y tendría que morir. En ellos había dolor, había tristeza, había estrés, había confusión, había incertidumbre, quién sabe cuántas noches sin dormir en esa última semana o en esas últimas 2 semanas habrán tenido pensando que en cualquier momento vienen a apedrearlos o a tirarlos por el barranco o a llevárselos y a matarlos y tenían que hacer tal vez velar y tienen que quedarse despiertos. Estaban tan cansados por todo eso, ¿no? ¿Qué sería de ellos si capturaban a su líder, el que mantenía cohesionada todo ese grupo, el que mantenía ese movimiento, ¿no? Yo supongo que lo que estaba pasando por ellos era un agotamiento emocional terrible, por culpa del estrés, por culpa de la tristeza, de la incertidumbre, de la ansiedad que estaban pasando en ese momento. Simplemente el agotamiento emocional no fueron capaces de aguantar despiertos. Jesús les dijo, velad allí mientras yo oro, ¿no? Y producto de ese cansancio, de esa agonía, de esa tristeza emocional que tenían, fueron vencidos y se quedaron dormidos, dice la palabra. Para mí, hermanos, este es un cuadro muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día. Ha habido tantas malas noticias seguidas, hay tanto estrés, tanta ansiedad, tanto malestar por todo lo que ha estado pasando, que muchos estamos como cansados, ¿no? Y es ese tipo de cansancio que hace que nos aletarguemos cuando deberíamos estar velando, que nos quedemos dormidos prácticamente en nuestro puesto, sin dormir, sin con los ojos abiertos, pero nos quedamos dormidos. Dice la palabra que Jesús regresó de su oración y los encontró dormidos. Si leemos los otros evangelios, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, perdón, y el evangelio de Mateo, donde también encontramos este pasaje, vamos a ver que Jesús hizo esto 3 veces. Él se fue a orar y regresó y los sinvergüenzas estaban durmiendo allí y lo despertó, que hay que orar, por favor. Y siguió, regresó orando y volvió a volver y estaban otra vez durmiendo y los despierta. Hasta la tercera vez que lo dije, bueno, ya habéis dormido, pues ahora ha llegado el momento en que voy a ser entregado y eso. Pero hasta 3 veces los encontró durmiendo. Volvió a regresar y era siempre lo mismo. Y esto se repitió por 3 veces. Y es una tendencia natural para nosotros los seres humanos cuando tenemos un proyecto de vida, cuando en nuestra vida personal, en nuestro caminar con Dios,
tenemos algún proyecto, tenemos algo que queremos conseguir, se lo ponemos a Dios en oración, comenzamos a caminar en esa dirección y todo va mal, todo va al revés de lo que nosotros estamos pensando, las cosas parecen que van por otro camino, por el camino contrario a lo que nosotros tenemos planeado, no vemos resultados, no vemos respuesta de parte de Dios. Con el tiempo nos vamos entristeciendo y nos cansamos. Y ese es el cansancio que hace que nosotros dejemos de velar, nos aletargamos, quedamos esa tristeza nos dice que, bueno, yo mejor dejo eso en paz, o se nos va olvidando, o lo vamos relegando, porque como no estamos viendo los resultados, dejamos en ese sentido de tener comunión con el Señor. Y a mí me encanta, Dios me llevaba al libro de los Salmos, en el capítulo 16. Quiero que vayamos todos al libro de los Salmos, por favor. En el capítulo 16, en el versículo 11, hay un versículo precioso en este Salmo. Salmos 16, capítulo 11. Voy a leerlo de la Reina Valera. Y dice de la siguiente manera, me mostrarás la senda de la vida. Este es el salmista diciéndole al Señor, tú, Señor, me mostrarás la senda de la vida. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Nos dice su palabra en este salmo que en su presencia hay plenitud de gozo, que a su diestra, que a su lado hay delicias para siempre. Esto significa placeres que se perpetúan por toda la eternidad. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero en su presencia hay plenitud de gozo y placeres que se perpetúan por toda la eternidad. Y a veces perdemos tiempo como seres humanos revolcándonos en el triste discurso de los demás, pesimista, derrotista, triste, cuando podríamos estar disfrutando del gozo abundante que significa estar en la presencia del Señor. Yo creo, hermanos, firmemente que si llegásemos a entender un poquito la magnitud de entender y de experimentar el gozo de estar en la presencia del Señor, nuestra actitud, nuestra vida cambiaría radicalmente a todos los niveles. Y con estar en su presencia, no solamente me refiero a orar o a leer la palabra o a ir a la iglesia, ¿no? O en ese momento que estamos en adoración, estamos en la presencia. No, mucho más allá, ¿no? Estar en la presencia del Señor es tenerlo a nuestro lado en nuestro caminar diario, al despertarnos en las situaciones complicadas, al irnos a la cama, en las situaciones alegres, en todo momento, estar en la presencia del Señor. En este mismo Salmo, en el Salmo 16, 3 versículos antes, podemos regresar 3 versículos antes. Hay una parte, en el versículo 8 dice el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. En el versículo 8, el salmista dice que siempre ha puesto al Señor delante de él. Y a mí me gusta la palabra he puesto. En el original hebreo, la palabra que pone es Shabbat o Shabbat. No sé exactamente el acento dónde va, ¿no? Y esta palabra me puse a investigar y tiene varios significados. Es algo así como ponerse de acuerdo, ¿no? Estar en la misma, en el mismo tono, en la misma tónica, ponerse de acuerdo con alguien, ¿no? Pero también significa ser como algo o ser como alguien, lograr parecerse a algo o lograr parecerse a alguien, ¿no? Es la palabra que se utiliza también 2 salmos, 2 capítulos más adelante, en el Salmo 18, un salmo también muy conocido, Salmo 18, capítulo 32 al 33, lo podemos leer también. Salmos 18 del 32 al 33 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Versículo 33, quien hace mis pies como de siervas
y me hace estar firme sobre mis alturas. Lo intentaré. Quería compartir un vídeo que yo vi hace tiempo que me encantó, me llamó muchísimo la atención y me gustaría que todos lo viéramos. Intentaré compartirlo a ver si lo podemos ver, si no, pues lo pondré ahí en el grupo de WhatsApp o lo pondremos en el Facebook o lo que sea. Para muchos, escalar la empinada pared de esta presa sería una gran hazaña. Pero no lo es para esta madre y su cría. Desafiando aparentemente las leyes de la gravedad, estas cabras salvajes buscan alimento lamiendo tranquilamente las piedras saladas. El insólito paseo lo dan en el lago Cincino, en Italia. La represa se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Estas cabras habitan en las montañas de los Alpes europeos. Bueno, es cortito, pero es súper interesante, lo podéis ver ahí en YouTube. Si buscáis las cabras en la represa o en el dique, es prácticamente vertical. Y están caminando. Y eso es lo que nos dice la palabra, que él... Espera un momento que he dejado esto... Tenía la reproducción de los vídeos y se fue al siguiente. Es lo que nos dice la palabra, que nuestros pies, Él hace que nuestros pies se parezcan logren ser como los pies de estas cabras, de los ciervos, y nos hace estar firme en las alturas. Ese hace mis pies, es que Dios hace que mis pies sean como, que nuestros pies sean como. Amén. Y es la misma palabra. ¿Por qué lo digo? Porque es la misma palabra que utiliza en el Salmo anterior, en el Salmo 16, cuando dice, a Jehová he puesto delante de mí. Y casi no tiene mucho sentido. La palabra Shabbat es he puesto, allí está esa raíz, ¿no? Entonces dice, es algo así como decir, me he hecho como él, o he intentado, o he logrado ser como él, teniéndolo a él delante de mí como referencia, ¿no? No sé si más o menos me explico, ¿no? Es como si tenemos al modelo delante y el salmista decía, me he puesto ahí detrás, intentando, logrando ser como él. Ahí, oye, esta represa era en Italia, ¿no? Y tengo otra historia italiana. Cuando yo vivía en Italia, el presidente era Silvio Berlusconi. Y Berlusconi era muy curioso. Ya muchos conocemos las historias de Berlusconi, pero él es muy bajito, él es pequeñito. Entonces, en el protocolo, cada vez que él iba a saludar a un presidente, se notaba siempre, al principio, claro, podría pasar desapercibido, pero ya después se notaba mucho, cantaba demasiado. Siempre el saludo de la mano con otro presidente o con otra persona de relevancia era en unos escalones, ¿no? Y el Berlusconi siempre iba, el otro estaba en la mitad de los escalones, yo supongo que protocolo siempre era que cuadraba esas cosas, y Berlusconi se subía al siguiente escalón y le daba la mano para salir en la foto, ¿no? Entonces, más o menos salían como al mismo nivel, ¿no? Pero era porque él estaba en el escalón de arriba, ¿no? Y eso era más o menos lo que quiere decir este salmista, ¿no? Yo me pongo, quiero lograr parecerme, quiero equipararme al modelo que yo tengo delante, que es el Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Lo tengo a él como referencia. Y yo me acordaba de este versículo que dice en Efesios 4:13, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Este proceso continuará, versículos 13, hasta que todos, la iglesia, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor,
Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y en ese camino vamos, ¿no? En ese camino vamos. Y el salmista decía también, a Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová, lo he puesto allí delante como mi modelo a seguir. He intentado, he logrado, he querido parecerme a él, ¿no? He querido subirme hasta su nivel, aunque sabemos que no podamos, pero intentamos, ¿no? Llegar hasta la plena y completa medida de nuestro Señor. Porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Me he comparado a Él siempre y porque Él está a mi lado, nada me mueve, nada me derriba. Y fíjate lo que dice aquí el Salmo. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Y la última parte del versículo dice, mi carne también reposará confiadamente. Aquí vemos un descanso diferente al descanso al cual sucumbieron los discípulos al inicio del mensaje que estuvimos hablando. Ellos tenían tanta tristeza, tanta ansiedad, tanta carga emocional que no aguantaron y se quedaron dormidos. Y aquí el Señor nos está diciendo, o el salmista nos está diciendo, mi carne también reposará confiadamente. Es un descanso que no es que nuestro cuerpo necesita porque está tan cargado que tenemos que descansar. Es un descanso que es el resultado del gozo y de la alegría de estar en su presencia. Leemos otra vez el Salmo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Hermanos, yo creo que el llamado del Señor para nosotros en esta mañana es para que descubramos el gozo de estar en su presencia, para que podamos ver la vida con otros ojos, aún en medio de tantas dificultades que estamos pasando, hermanos. Yo les animo de verdad, de todo corazón y en el nombre del Señor, a que no nos dejemos llevar por la desesperanza, por la tristeza que nos rodea, que no nos dejemos contagiar por el lenguaje que tenemos afuera y que recordemos que si nos tenemos a nuestro Señor como modelo y nos ponemos allí en su presencia a estar intentando ser como Él, recordamos que Él está a nuestro lado y no seremos conmovidos y nuestro corazón se va a alegrar y nuestra alma se va a gozar y nuestra carne también reposará confiadamente. Yo me quiero acostar al final de la semana, no quiero llegar a la cama diciendo qué cansado que estoy con todo lo que he pasado en el trabajo, con las niñas, con la casa, qué carga que tengo, ¿no? No, yo quiero llegar a la cama y decir, mi carne va a reposar confiadamente porque he estado en la presencia del Señor toda la semana y mi corazón se alegró y mi corazón y mi alma se gozó. Entonces voy a reposar confiadamente en el Señor. Amén, hermano. Amén.